La bendición de Dios sea para cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando lecciones correspondientes a la muerte de Cristo. Hoy estudiaremos la última cena y la traición de Judas. En la línea del tiempo, ya hemos estudiado con el punto marcado con el número 1, el nacimiento de Cristo, entre el 1 y el 2, el ministerio de Cristo, y ahora estamos estudiando lo que es en sí el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Estamos ubicados en este punto 2 y ya hemos hecho 2 lecciones acerca de la muerte de Cristo. En la primera lección estudiamos sobre aquel día 14 del mes de Nisan. Cayó viernes, sexto día de la semana judío, el día que Jesús murió. En esa lección estudiamos cómo se cumple la profecía de Jonás que el Señor aplicó para sí mismo. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Jesús aplica este evento como un anuncio para su sepultura. En la segunda lección estudiamos acerca de la muerte de cruz, o sea, la crucifixión. Jesús fue acusado de blasfemia y la ley decía que la pena de muerte a ejecutar era la lapidación. La profecía decía que el Mesías debía morir crucificado. Estudiamos cómo Dios hizo que esto sucediera, cómo fue que Cristo, en vez de ser lapidado, llegó a ser crucificado. Y en esta tercera lección vamos a estudiar la última cena y la traición de Judas. En la lección anterior dije que íbamos a estudiar el juicio a Jesús, pero estos eventos no podemos dejarlos pasar por alto en nuestro estudio de los postreros días. Comencemos. La última semana de Jesús en la tierra. El primer día de aquella gran semana, Jesús se dispone a entrar a Jerusalén y cumplir de esa manera con una profecía mesiánica. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 3. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21, 8 al 9. Y pensar, hermanos, que muchos de los que le recibieron con palmas y vítores, 5 días más tarde gritarían, crucifícale, crucifícale. El Señor ya estaba en Jerusalén. Ese mismo día entró en el templo y echó a los mercaderes y a todos los que habían convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones. Aquí podemos observar la valentía con que el Señor se va a enfrentar al liderazgo judío, sabiendo que esa era su última semana. Ese día domingo fue aclamado, recibido por el pueblo en Jerusalén. Luego se desmontó de su pollino, se dirigió al templo y echó a los mercaderes y a todos aquellos que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Volteó la mesa de los cambistas, los animales que tenían preparados para los sacrificios los dejó en libertad, puesto que se había tergiversado todo lo correspondiente al templo y al plan de Dios en la tierra. Debo resaltar la valentía y firmeza del Señor. Cada cosa que hacía en favor de Dios era leña que se iba acumulando para el gran fuego final. Cada evento, cada cosa de esta iba a traer ira
sobre el liderazgo judío, sobre el Sanedrín. Al segundo día, lunes para nosotros, regresó nuevamente a la ciudad, secó una higuera que no tenía fruto, pero su apariencia decía lo contrario. Mateo 21, 18 al 22. Después de haber sacado a los mercaderes del templo, se fue a Betania, si mal no recuerdo, y luego al otro día vuelve a ir a Jerusalén. Le dio hambre, se dirigió hasta una higuera que tenía hojas. Su apariencia era que debía tener fruto, pero la higuera no tenía fruto y la secó. Una gran lección para el pueblo judío. Ellos debían dar fruto, tenían apariencia de fruto, pero lamentablemente no había nada en ellos. Luego los líderes religiosos, aquellos que solo aparentaban y no daban ningún buen fruto, le encararon pidiéndole cuentas. Jesús les responde con una pregunta que ellos mismos no pudieron responder. Eso está en Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Luego les enseña dos parábolas, las cuales entendieron muy bien. Eran más leña para el fuego final. Y cuando digo leña para el fuego, es una expresión que usamos aquí en Venezuela. Más airaos quedaban ellos, más rabia les daba. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mateo 21, 45 al 46. Luego les dio una tercera parábola, donde les dijo que ellos tenían la prioridad en los planes de Dios. Fueron los primeros invitados a las bodas, pero desestimaron la invitación. Mateo 22, 1 al 14. Luego fariseos y saduceos por separados les hacen preguntas capciosas. Jesús, con su bendita sabiduría, los deja atónitos. Mateo 22, 15 al 46. Vale la pena destacar que en medio de esta conversación, Jesús les dio una gran oportunidad de conocerle y les puso a pensar. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y esta oportunidad que le está dando el Cristo a ellos es para que reflexionen, para que piensen, para que mediten. Al frente de ellos tenían al Mesías y no querían reconocerlo. Mateo 23 es uno de los discursos más fuertes de Jesús contra el liderazgo religioso. Al final de este discurso, estando en el monte de los olivos, llora por Jerusalén, se lamenta por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37 al 39. Son las lágrimas de Dios las que reflejan esas palabras. Y a su vez anuncia una profecía sobre Jerusalén, donde minutos más tarde describirá cómo se llevará a cabo, cómo es que Jerusalén es una casa que va a ser dejada desierta. Mateo 24. Y en Mateo 25 anuncia tres parábolas más, donde profetiza el terrible fin que les espera de no arrepentirse. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo
se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26, 1 al 5, en la Reina Valera del año 95. Nos ubicamos entonces en el cuarto día de la semana, a 2 días del sexto, del 14 de Nisan. Como solemos decir, las cartas estaban echadas y la confabulación estaba en marcha, solo que había que esperar la oportunidad. Y es aquí donde entra en escena Judas Iscariote. Estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Lucas 22, 1 al 6. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26, 15. Los líderes judíos ya habían decidido matar a Jesús, sacarlo del medio, sacarlo de escena. Esperaban una oportunidad para hacerlo a espaldas del pueblo y esta oportunidad se las da el mismo Judas, uno de los 12. Se los puso, como decimos aquí en Venezuela, de papita. Se presentó ante ellos y le dijo que él podía entregárselo a espaldas del pueblo tal y como ellos lo querían. Judas le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré, según Mateo, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. 30 piezas de plata fue el valor que estimaron los dirigentes judíos tenía la vida del Señor, pues ya ellos habían decidido matarle. El precio de un esclavo muerto. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 21, versículo 32, pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Ese fue el valor que le dieron a la vida de Jesús, el valor de un esclavo muerto. Aprovechemos la oportunidad y estudiemos un poco más acerca de Judas y las 30 monedas de plata con las que traicionó al maestro. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando Judas se da cuenta que el escarmiento a Jesús no era solamente tenerlo unos días en la cárcel, sino que era la muerte, dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, confesando que él había entregado sangre inocente. A los líderes eso no le importaba. Allá tú, le dijeron. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió Judas, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 10. Algunas personas dicen que Mateo cometió un error y en vez de mencionar al profeta Jeremías, debió mencionar a Zacarías, pues este también habla de 30 monedas de plata. Y aquí es donde los escépticos o los que buscan contradicciones en la Biblia
creen haber encontrado el ejemplo perfecto. Mateo escribió: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo 27, 9 al 10. Zacarías escribió: y le dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11, 12 al 13. ¿Realmente se habrá equivocado Mateo? ¿Tendrán razón los escépticos, los que buscan contradicciones en la Biblia? Veamos, estudiémoslo. Las 30 piezas de plata según Zacarías. Aunque Mateo no nombra a Zacarías, es necesario estudiar ese pasaje para ver si tiene algo que ver con lo que viene mencionando. Estudiemos Zacarías 11, 4 al 14. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, en la nueva traducción viviente. En la PDT dice: entonces el Señor Dios me dijo: cuida el rebaño que va a ser sacrificado. De esta manera comienza la alegoría con respecto a los pastores de Judá, los líderes religiosos. Recordemos que estaban en una etapa de restauración, unos años más tarde del regreso a Judá, luego de la cautividad en Babilonia. Ageo y Zacarías ministran al mismo tiempo y animan a Zorobabel y al pueblo judío a terminar la restauración del templo, que había sido detenida por causa de unos samaritanos a quienes no se les concedió la participación en la restauración del mismo. Se había reconstruido el templo, ya estaba el altar del holocausto, que fue lo primero que hicieron. Había un rebaño que estaba preparado para ser sacrificado. Aún faltaba reconstruir la ciudad y sus muros, pero eso lo haría Nehemías años más tarde. El rebaño que estaba destinado para los sacrificios estaba siendo maltratado. El Señor habla con un pastor, quien viene siendo el profeta, y le encomienda la tarea de cuidar ese rebaño, el pueblo de Judá. En la alegoría, el profeta muestra a un rebaño que estaba siendo cuidado para cumplir un propósito. Era el rebaño a sacrificar en el templo recién restaurado. Equivaldría a decir que este rebaño representaba al judío de a pie, al pueblo, precisamente el que debía presentar los sacrificios. Este pueblo estaba siendo maltratado. ¿Maltratado por quién? Pues por sus líderes religiosos, que en este caso van a representar a los malos pastores. Continúa Zacarías escribiendo: a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Zacarías 11:5. Los dueños de este ganado, de este rebaño, estaban matando y vendiendo el rebaño, o bien para un propósito distinto, el cual no eran los sacrificios, o sí los usaban para los sacrificios, pero lo hacían sin ningún tipo de culpa. Es decir, se había convertido en un matadero de ganado sin cumplir el objetivo, que era la expiación de los pecados. Sacrificaban por rutina, por cumplir un propósito, por darle un uso al altar, pero no había la convicción, la fe, la obediencia a Dios. El punto era que el pueblo de Dios, Judá, nuevamente estaba desobedeciendo a Dios y los líderes no tenían compasión de ellos. Se ocupaban en llenar sus bolsillos. Los vendedores dicen: gloria al Señor, ahora soy rico, en la NTV. Todo se había convertido en una mercadería. Mientras los compradores se comportaran de esa manera, los vendedores más ricos se hacían. Una de las grandes diferencias en los tiempos de Malaquías, como siglo y pico más tarde, ciento y pico de años más tarde, es que en los tiempos de Malaquías sacrificaban a los animales con defectos. Estos no, estos eran animales preparados para el sacrificio, pero los usaban con un propósito totalmente distinto.
Es decir, el pueblo nunca cambió su manera de comportarse ante Dios. Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. El liderazgo, sabiendo que su rebaño lo estaba haciendo mal, no los corrige, sino se hacen parte del mismo, teniendo ellos mismos su propia ganancia. La respuesta del Señor: por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no lo libraré de sus manos. Zacarías 11:6. La primera respuesta iba a ser la inmediata, antes de considerar buscar a un pastor que pudiera corregir lo que estaba mal. La primera respuesta simplemente es: yo los voy a entregar a hombres y cada cual en mano de su compañero. Asolarán la tierra y yo no los voy a librar de sus manos. Se matarán entre ellos mismos, se consumirán. Pero luego consideró buscar a un pastor que pudiera corregir lo que estaba mal. Por esa razón, busca a uno que acabe con el mal de raíz. Entonces el Señor Dios me dijo: cuida el rebaño que va a ser sacrificado. Así es que comienza esta alegoría. Zacarías 11:4. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que iban a ser sacrificadas, especialmente a los pobres del rebaño. Tomé 2 varas de pastor, a una la llamé gracia, a la otra la llamé unión. Y con esas varas de pastor guía las ovejas. Zacarías 11:7. El pastor hizo su trabajo, así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido, según la NTV. Tomó 2 varas, a una le dio el nombre de gracia y a la otra el nombre de unión. Y con esas varas, con ese cayado, comenzó a cuidar las ovejas. Con la vara del favor se deshizo de 3 pastores malvados. El liderazgo no lo estaba haciendo bien, no estaba cuidando el rebaño. Se deshizo de 3 pastores. En la alegoría podríamos decir que este pastor representa a nuestro Señor Jesús, quien nos guía con la vara de la gracia y de la unión. Pero recordemos que en este momento le está hablando a la nación judía. En solo un mes me deshice de 3 pastores, pero me enojé con las ovejas porque ellas me despreciaron. Zacarías 11:7. En muy poco tiempo, ya el pastor había cumplido con parte de su objetivo, pero hay pueblos que están acostumbrados a que los maltraten. Y en vez de alegrarse porque llega quien les quita la opresión, lo que hacen es despreciarlo, como pasó con este buen pastor. Y este es el caso de la nación judía. Recuerde que solo estaba Judá. Son los que habían regresado del cautiverio en Babilonia. El Cristo vino para rescatarla, para redimirla, para liberarla de la opresión, no la romana como pretendían ellos, sino del pecado, el líder del mal que sigue oprimiendo hoy día al mundo. Y de la misma manera llega Cristo a rescatarnos a nosotros también. Y a veces actuamos como este pueblo, como este rebaño. Nos libran del mal y despreciamos al que nos libra. Esto también es para analizar y reflexionar de nuestra parte. Así que les dije: ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Zacarías 11:9. La ingratitud de las ovejas hicieron que el buen pastor llegara al límite de su paciencia y decidió dejarlas a su destino. Y esto es muy triste, porque renunciar al pastoreo de un líder como este buen pastor trae las consecuencias antes descritas. Y la historia señala lo que le pasó a la nación judía después de despreciar al Cristo. Y en nuestra historia particular,
podemos ver lo que le sucede a los que rechazan a Cristo, los que rechazan sus directrices, sus normas, los que rechazan su pastoreo. Congregaciones destruidas por un liderazgo que no se sujeta al príncipe de los pastores, sino a sus propias opiniones. Vidas de cristianos destruidos porque deciden apartarse de la fe. Este es el fin de lo que se apartan del pastoreo del buen pastor. Así que les dije, ya no seré su pastor, si se mueren, que se mueran, si las matan, que las maten, y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Zacarías 11:9. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Zacarías 11:10. La ingratitud de las ovejas hicieron que el buen pastor llegara al límite de su paciencia y la vara del favor, la vara de la gracia, la de la compasión, fue quebrada. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Zacarías 11:11. Sin lugar a dudas, esta alegoría hace referencia a la venida del Mesías y su propósito de liberar a su pueblo de la opresión del mal, del pecado y del mal liderazgo. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valoraron mi pago en 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Lo primero que les dice el buen pastor es, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Imagínense cómo estaba este buen pastor. Ellos llegaron entonces, valuaron mi pago y lo valuaron en 30 piezas de plata. Zacarías 11:12, que es el tema que estamos tratando, las 30 piezas de plata. Si creen que haberles librado del liderazgo malvado tiene un valor, páguenme lo que consideren que merezco. Ellos tasaron su pago con el mismo valor con que se pagaba a un esclavo muerto, 30 piezas de plata. Yahvé me dijo, echa al tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tomé pues los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro del templo de Yahvé. Zacarías 11:13 en la Biblia Jerusalén. Ese es el precio con el cual ellos me han tasado. Ese es el precio que yo les valgo a ellos. Después tomé mi otra vara, unión, y la partí en dos para mostrar que el lazo de unidad entre Judá e Israel estaba roto. Zacarías 11:14 en la NTV. Esta acción demuestra el descontento del Señor por lo poco que ellos apreciaron lo que Él hizo por ellos, librarlos del mal liderazgo. Regresemos nuevamente a Zacarías 11:13. Yahvé me dijo, echa el tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tomé pues los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro del templo de Yahvé. 30 piezas de plata fue lo que estimaron los contratantes, que valía el trabajo del que los libró de los pastores malvados. Regresando nuevamente a la historia de Jesús y de Judas, 30 piezas de plata fue lo que el mal liderazgo judío consideró que valía la vida del buen pastor. Y este buen pastor que fue traicionado y vendido por ese precio, no venía a cuidar el rebaño, a ser sacrificado, venía a sacrificarse por el rebaño, por ese liderazgo que no sabía lo que estaba haciendo, lo que se estaba cumpliendo en ellos en ese momento. 30 piezas de plata. ¿Se equivocó Mateo? Regresemos nuevamente al Evangelio de Mateo. Recuerden que este citó al profeta Jeremías y muchos creen que se equivocó, pues debió citar a Zacarías por la historia que acabamos de estudiar. Lo primero que debemos decir es que Mateo en ningún momento menciona a Zacarías. Los que creen que debió citarlo son los que creen que Mateo se equivocó. Recordemos nuevamente cómo sucedieron los hechos y analicemos. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Mateo 27, 6 al 10. Esto fue cuando tasaron la vida del Cristo. Reconocieron que fue el pago para un asesinato. Ellos lo reconocieron, es precio de sangre.
Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo 27, 7 al 10. Veamos la semejanza en ambas historias, en la de Zacarías y en la que estamos estudiando en este momento. Fue el precio del apreciado puesto por los hijos de Israel. Eso sucedió en Zacarías 11:13. Ese fue el valor con el que tasaron el trabajo del buen pastor. Y ese es el valor con el que tasan la vida del Mesías, Mateo 27:9. Algunas traducciones de la Biblia mencionan al alfarero como el receptor de las 30 monedas de plata en el texto de Zacarías. La NTV, por ejemplo, dice, luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Zacarías 11:13 en la Nueva Traducción Viviente. Pero también la Torre Hamac y la Biblia de las Américas y otras versiones traducen que se las arrojó al alfarero para que el alfarero las arrojara o las echara o las lanzara en el templo del Señor. Pero iban al templo del Señor, que es lo que quiero resaltar. Las diferencias. En la historia de Zacarías, el Señor ordena dar el precio con que fue tasado las 30 monedas de plata a la tesorería del templo o al alfarero, pero en la casa del Señor. Zacarías 11:13. En cambio, en la historia de las monedas entregadas por Judas, el liderazgo admitiendo que es el pago por un asesinato, por un homicidio, dicen que estas no deben ser puestas en la tesorería del templo. Mateo 27:6. Por lo que el uso que se hace con las 30 monedas de plata en ambos textos es muy distinto. ¿La semejanza? Sí. En 30 monedas de plata fue evaluado el precio del buen pastor en Zacarías y en 30 monedas de plata fue evaluado la vida del Mesías, el valor de un esclavo muerto. Las diferencias es el destino que se le da a estas 30 monedas de plata. En la historia de Zacarías, esas monedas iban al templo. En la historia de Mateo, los judíos, el liderazgo, admitieron que no pueden ser puestas en el templo debido a que era el pago de un homicidio, de un asesinato, era precio de sangre. Por lo que el uso que se hace con las 30 monedas de plata en ambos textos es muy distinto. ¿Cuál fue el destino que se le dio a las 30 piezas de plata devueltas por Judas? Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Mateo 27, 7 al 8. ¿Qué había dicho Jeremías según Mateo? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo 27, 10. La pregunta es, ¿dónde dice Jeremías eso? Y ahí es donde está el detalle. Ahí es donde los escépticos y los que buscan contradicciones de la Biblia se alegran. Y es por esa razón que la mayoría de editoriales bíblicas colocan un llamado al texto de Zacarías, que repito, son historias similares con propósitos distintos para las monedas de plata. Mateo dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, pero al final el llamado que hacen es para las profecías de Zacarías. Pero es que Mateo no menciona en ningún momento a Zacarías. Veamos qué fue lo que pasó. Por supuesto que la alegoría de Zacarías señala al Cristo, sin ningún tipo de duda. El buen pastor de Zacarías es un tipo o una sombra de lo que sería el Señor Jesús. De eso no hay ningún tipo de duda. Y bien pudo haber dicho Mateo citar al profeta Zacarías en vez de Jeremías. Pero ¿por qué citó a Jeremías? Es la pregunta que estamos haciendo. Lo primero que debemos pensar y meditar es en lo que escribió Mateo. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías 27:9. La palabra griega que traduce dicho, así se cumplió lo dicho, es reo.
y traduce pronunciar, hablar o decir. Creo significa una transmisión oral. Él habló, dijo. Así se cumplió lo dicho. Como ejemplo, y nada más como ejemplo, citaré Mateo 2:5, donde Mateo cita al profeta Miqueas. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La palabra escrito viene de la palabra griega grafo, que es grabar, específicamente escribir, escribir, inscribir. ¿Notan la diferencia? Una cosa que Mateo escribiera, el profeta dijo, de la palabra griega creo, decir, y otra cosa, el profeta escribió, de la palabra griega grafo. Son dos cosas distintas, decir y escribir. Mateo no mencionó que Jeremías escribió. Mateo mencionó que Jeremías dijo. Por lo tanto, no nos vemos obligados a buscar o a preguntarnos dónde lo escribió Jeremías, porque en realidad no lo hizo. En realidad Jeremías no lo escribió. Jeremías lo dijo. ¿Por qué dijo Mateo que Jeremías lo dijo? En realidad no fue idea de Mateo, sino del que lo inspiró a escribir, el Espíritu Santo. De la misma manera, como el apóstol Pablo en Hechos 20:35 mencionó algunas palabras que el Señor dijo y que no están escritas en los evangelios. Entonces Jeremías lo dijo, no lo escribió. Ahora bien, si alguien es recordado por lo que escribió en alegorías con respecto a los alfareros, ese es Jeremías. Cuando se nos nombra alfarero, de una vez nuestra mente se nos va hacia el profeta Jeremías. Y si se nos va a nosotros, cuanto más a los judíos. En Jeremías capítulo 18, versículos 2 al 3, versículo 6, Jeremías capítulo 19, versículo 1. También Jeremías es el que registra la historia de la compra de un terreno en Judá antes de que estos fueran totalmente deportados a Babilonia. Esto está en Jeremías capítulo 32, versículos 6 al 15, donde el Señor le dice a Jeremías que le compre el terreno a Hanameel, el hijo de Salum, su familiar. ¿Para qué? Para asegurar el regreso. Interesante, ¿verdad? Así como David compró el terreno donde se levantó el templo de Jerusalén. Ese terreno legalmente es de David, no es de ninguna otra persona, no es de los musulmanes, por ejemplo, que ahorita lo habitan, porque él lo compró. De la misma manera, Jeremías compró un terreno en Judá para asegurar de que cuando regresaran del cautiverio en Babilonia, ellos tuvieran una propiedad legal, escrita, con documentos. Y Mateo sigue diciendo, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Mateo recuerda a Jeremías no solo por la compra del terreno, sino también porque Jeremías en su libro habla acerca de terrenos que se utilizaban para dar sepultura a los extranjeros o judíos sin familiares. La cisterna donde Ismael echó los cuerpos de los hombres que asesinó era grande y cavada por orden del rey Asa cuando fortificó Mizpa para protegerse de Baasa, rey de Israel. Así que Ismael, hijo de Netanías, la llenó de cadáveres. Jeremías 41:9. Jeremías escribió una gran fosa donde metían los cadáveres de los extranjeros. Y en Jeremías 26:23, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Entonces Jeremías nos habla del alfarero, Jeremías nos habla de la compra de un terreno, Jeremías nos habla de terrenos que eran usados para sepulcros o fosas comunes para los extranjeros. A mi criterio, en estas tres cosas es que estaba pensando Mateo cuando citó a Jeremías. Mateo, repito, no mencionó a Zacarías. Mateo no se equivocó. No hay un error en la palabra de Dios. Algunos escritores explican esto de la siguiente manera. Mateo toca parte de las dos profecías, dicen. De la de Zacarías con respecto a la tasación del trabajo del buen pastor, las 30 monedas de plata,
y a Jeremías con respecto a la compra del terreno y del alfarero, pasajes citados anteriormente, y menciona solamente a Jeremías por ser el profeta mayor. Dicen que es una regla que cuando se cita a dos profetas, uno mayor y uno menor, en este caso el profeta mayor era Jeremías y el profeta menor era Zacarías, se menciona solamente al profeta mayor. Lo cierto es que la vida del Mesías fue valorada a precio de esclavo muerto, así como fue valorada la del buen pastor, que es un tipo del Mesías, una figura, así como fue valorada el Mesías mismo. Indistintamente, Mateo no se equivocó al mencionar a Jeremías por lo que ya hemos mencionado. Ya analizado lo concerniente a las 30 monedas de plata, continuemos con los sucesos acaecidos en la última semana de Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y la oportunidad llegó. Jesús, obedeciendo la ley de Moisés, se trasladaría a Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, el 15 de Nisan. Según Deuteronomio 16:16, como ya lo hemos estudiado, era una de las tres fiestas en las cuales todo judío, todo varón judío tenía que asistir hasta Jerusalén. Jesús tenía que cumplir con esta parte de la ley. Pero como el día de Pascua era el día 14 y Jesús venía de Capernaum, entonces él debía estar allí desde el día 14 para celebrar la Pascua. Jesús mandó a hacer los preparativos para celebrarla, hacer el recordatorio e instituir un nuevo recordatorio, la Cena del Señor. Jesús ya había anunciado lo que sucedería. Mateo 20, 17 al 19. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. La última Pascua. Para entender un poco mejor lo que aconteció en esta última cena de Pascua de Jesús con sus discípulos, es importante que visualicemos la escena tal y como lo narran las Escrituras y en el contexto judío de la época. En primer lugar, debo decirles que la última cena no fue tal y como se representa en el cuadro de Leonardo da Vinci. Un retrato donde, en cuadro general, todos los discípulos posan de frente a la cámara. Así no fue la última cena. No era una sola mesa larga y plana la que se utilizaba para la celebración de la misma. Ese cuadro no representa la última cena bíblica. La mesa sobre la cual en el primer siglo se sentaban a comer la Pascua se llama triclinio y constaba de tres partes, la cual se colocaban en forma de U, como lo muestra la gráfica. Según la costumbre judía, la forma de sentarse en la mesa era en el piso o sobre una butaca alrededor de la mesa, reclinados con las piernas hacia atrás e inclinados sobre el brazo izquierdo. Esto permitía que la persona pudiera recostarse sobre la persona que tenía a su izquierda. La posición que ocupaba cada comensal era según el orden de importancia. El anfitrión, contrario a lo que se pueda pensar, no ocupaba el lugar ubicado en el medio del triclinio. Habían 4 puestos ya asignados. El lugar del anfitrión, en amarillo, en este lado, era el segundo puesto a la izquierda. Ahí iba ubicado el anfitrión. Y habían 2 puestos de suma importancia asignados para el amigo de confianza, que estaría a mano derecha del anfitrión, y otro para el invitado de honor, que estaría a mano izquierda del anfitrión, marcados ahí con el número 1 y con el número 2. Ya llevamos 3 puestos, el del anfitrión, el del amigo de confianza y el otro para el invitado de honor. Y el cuarto puesto, señalado con la flecha roja, era asignado para el sirviente, quien estaba muy cerca de la puerta en caso de que se necesitase de algo. Si se necesitaba de algo,
De una vez iba, se dirigía, estaba cerca de la puerta y lo buscaba. No tenía que atravesar nada. Estaba ahí, cerquita de la puerta. Y ese lo marcamos con el número 12. ¿Por qué lo marcamos con el número 12? Más adelante le respondo. El resto se sentaría de acuerdo a un orden establecido. El puesto del anfitrión era para Jesús, está ahí en amarillo. El puesto asignado al amigo de confianza, marcado con el número 1, fue para Juan, el discípulo amado. Juan 13, 23 al 25, el que se logró recostar al pecho de Jesús. Y el puesto para el invitado de honor, el número 2, fue para Judas, que según las escrituras era el otro más cercano para meter la mano con Jesús en el plato. Si visualizan la gráfica, ninguno de estos estaba cerca de Jesús para meter la mano con él en el plato. Y fue Judas el que la metió. Entonces Judas estaba ubicado en el puesto número 2, el puesto para el invitado de honor. ¿Qué tal? Judas Iscariote ocupó la silla del invitado de honor en la última Pascua celebrada por Jesús con sus discípulos. El puesto 12 muy probablemente fue para el apóstol Pedro, quien debía recibir una enseñanza fundamental sobre el servicio y estaba ubicado frente al apóstol Juan, como lo pueden ver en la flecha. El puesto número 12 estaban todo el frente del apóstol Juan. ¿Por qué es importante visualizar la escena y cómo estaban ubicados para entender lo que describe el apóstol Juan? Entonces, teniendo este cuadro en nuestra mente, sigamos con el relato. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Como estudiamos hace 2 lecciones, esta cena no es una cena distinta a la Pascua, es la misma cena de Pascua. Aquí hay algunas personas que dicen que fue una cena anterior a la Pascua. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento. Por eso que en la Reina Valera dice antes de la fiesta de la Pascua. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Juan 13:1. Jesús, sabiendo que esta sería su última cena de Pascua con los discípulos, se prepara para dar una gran cantidad de lecciones, manifestando de esta forma su amor hacia ellos. Aparte de que era el último discipulado ya en su cuerpo mortal. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Un gran ejemplo de servicio es el que Jesús les está enseñando a ellos y nos va a enseñar a nosotros o nos enseña a nosotros. Siendo Dios, siendo el Señor, el maestro, el líder de ese grupo que estaba ahí reunido, sabiendo quién era, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, sabiendo de dónde había venido y a dónde iba, se quitó su manto, tomó una toalla, cambió sus herramientas de trabajo y sirvió. Para servir, a veces debemos despojarnos de lo útil, que para ese momento incomoda el trabajo a realizar. Es cierto, para servir hay que despojarnos de la soberbia, de la ira y de todas esas obras de la carne que estorban en nuestro trabajo. Pero aquí el manto no era algo inútil, el manto era algo útil y sin embargo Jesús se despojó del manto y cambió de herramienta, se ciñó una toalla. A veces, en ocasiones, hay que despojarnos de cosas que no es que sean pecados, pero que estorban en el servicio de la obra de Dios. Títulos, posiciones, a veces hay que despojarnos de esas cosas para servir en la obra de Dios. Hay gente que no sirve porque no, yo soy médico, yo soy abogado. No, despójese de ese título y sirva en la obra del Señor. Lave los pies de los discípulos, como lo hizo el Maestro, el Señor Jesús. Y luego puso agua en un lebrillo
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13:5. Esta era una tarea que no le tocaba al anfitrión, sino al sirviente, al que estaba ubicado en el puesto, en este caso en el puesto 12. Probablemente Jesús comenzó con Juan, el que está ubicado en la posición 1. Luego le lavó los pies al que está en la posición 2, que era Judas, y así hasta llegar al apóstol Pedro. ¿Qué sentiría Judas cuando Jesús le lavó los pies? ¿En qué habrá pensado Judas? Son preguntas que solamente él se las llevó y las tiene en el lugar, como dice el apóstol Pedro, al lugar que le correspondía. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? El anfitrión lavándole los pies al sirviente. Normalmente era el sirviente el que debía lavarle los pies al anfitrión. Cuando terminó de lavarle los pies a los discípulos, cuando dio esa vuelta, según las agujas del reloj, y llegó al puesto número 12 y llegó a Simón Pedro, Pedro le preguntó: Señor, ¿tú me lavas los pies? Fíjense, hermano, que no hay registro de que algún otro discípulo le haya comentado algo al Señor. No sabemos qué pasaría en esos momentos. Todos quedarían asombrados al ver a Jesús lavándole los pies. Pero el registro bíblico nos dice que fue Pedro el que lo expresó, Pedro el extrovertido, Pedro el que nunca se quedaba callado. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Pedrito, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Este diálogo entre Jesús y Pedro es de suma importancia para el apóstol Pedro, quien más tarde lo entendería, y de suma importancia para todos nosotros. Es una gran lección para todos aquellos que queramos formar parte de Jesús. Si no me permite que lave tus pies, no podrás tener parte conmigo, no podrás formar parte conmigo, dijo Jesús. Para ello es necesario, para formar parte de Jesús, es necesario dejarnos lavar por Él. Y eso es para usted y para mí, dejarnos lavar por Él, que su sangre derramada en la cruz del Calvario perdone nuestros pecados. El Señor quiere que su acto de servicio a la humanidad sea aceptado. En ese momento el acto de servicio era el anfitrión lavándole los pies a los invitados. En la cruz, el acto de servicio fue derramar su sangre por todos nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo 20:28. Él se despojó de su gloria para venir a redimirnos. Así como en ese momento se despojó de su manto y se ciñó una toalla, Él se despojó de su gloria y tomó una cruz para venir a redimirnos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Aceptando el acto de servicio de Cristo, podemos formar parte de Él, como Él se lo anunció a Pedro, como Él se lo dijo a Pedro. Y nos lavó de nuestro pecado con su sangre por medio de la obediencia al Evangelio. En Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjense que Apocalipsis 1:5 dice: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hechos 22:16 dice: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16 no cita o no nombra la sangre, pero ambos textos tienen relación. Es en el bautismo donde la sangre de Cristo me lava de mis pecados, cosas que muchos no quieren entender. Debemos nacer del agua y del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, para formar parte, para revestirnos de Él. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Gálatas 3:26-27. La fe y el bautismo juntos. En el bautismo obedecemos el Evangelio, morimos juntamente con Él, con Cristo, somos sepultados y resucitamos para una nueva vida, según Romanos capítulo 6, versículos 3-5. En este caso, es el agua en el lebrillo, es la sangre en la cruz, la que nos lava de nuestros pecados en obediencia al Evangelio en las aguas del bautismo.
Hechos 2:38 dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La escritura es clara, muy clara, no hay contradicción. Así como no hubo contradicción con lo que escribió Mateo citando a Jeremías, tampoco hay contradicción en cuanto al servicio de Cristo para que nosotros podamos formar parte de él. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo, cuando Pedro entendió esto, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Juan 13:9 al 11. Interesante. Todos ellos, los que estaban en esa mesa, alrededor de ese triclinio, estaban limpios, menos uno, el que le iba a entregar, el que está sentado en el puesto del invitado de honor. Dios permita y muchos podamos entender lo que Pedro entendió. Es necesario llevar el evangelio a las personas para que ellos también tengan la oportunidad de ser parte de Cristo, de ser lavados con la sangre de Cristo. Y en medio de la cena, después de enseñarle una gran lección sobre el servicio, les dijo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 13:16 al 18. El anfitrión lavándole los pies al sirviente. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No si solamente las conociereis, si las hiciereis. Pero luego nos habla de una profecía mesiánica. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús cita otra escritura que ha de cumplirse en él. En el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba. Era Judas el que manejaba la administración, la bolsa del dinero en el ministerio de Cristo. Realmente Jesús tenía confianza en Judas. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en ese preciso momento se va a cumplir esto. Desde ahora os lo digo antes que suceda, dice Cristo, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Interesante esto, hermanos. Desde ahora os lo digo antes que suceda. O sea, aquí en la mesa va a haber uno que de mi pan come, que va a alzar contra mí el calcañar, y se los estoy anunciando desde ahorita, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Juan 13:19. El Señor quería asegurarse de que sus discípulos creyeran realmente quién era Él, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y esa expresión yo soy nos lleva a Éxodo. ¿Y cuán importantes son esas palabras para todos nosotros? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahorita está citando un salmo. El cumplimiento de todo lo que está escrito acerca de él nos corrobora y confirma que él es el gran yo soy, el mismo que habló desde la zarza con Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esa es la roca de nuestra fe. Sobre ella está edificada la iglesia del Señor, según lo que le dijo Jesús a Pedro allá en Mateo 16. Si no creemos que Jesús es Dios, moriremos en nuestros pecados. Si no creemos en la divinidad de Cristo, moriremos en nuestros pecados. No es una enseñanza secundaria. Y en lecciones anteriores ya hemos hablado de ello, acerca de la necesidad de conocer que Jesús es Dios,
aunque se nos haga difícil entenderlo, aunque se nos haga difícil comprenderla, debemos creer que Él es yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:21. Ya está hablando un poco más claro. Ya no solamente está citando el salmo de que alguien iba a levantar contra él el calcañar. Ahora está diciéndoles, de cierto os digo que uno de vosotros, uno de esos 12 que están ahí reunidos, me va a entregar. Y antes de pronunciar una de las palabras más difíciles a lo largo de todo su misterio, la Biblia dice, el Señor se conmovió en espíritu, fue entristecido profundamente. Antes de decirles, uno de ustedes me va a entregar. Ahora les habla con más claridad. Les había anunciado que en Jerusalén alguien le iba a entregar a los líderes judíos. Ahora les dice que ese alguien es uno de ellos. Uno de ellos sería el que levantaría contra él su calcañar. Esas palabras crearon conmoción en los discípulos, quienes se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. ¿Quién de ellos sería el que iba a cometer tan atroz acto? El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Ese Juan, en la posición número 1. Simón Pedro, la posición número 12, que estaba al frente, le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Juan 13:22 al 25. Juan sabía que él no era. Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, el que estaba en la posición 2, el que estaba tan cerca para meter la mano con él en el plato o para Jesús darle el bocado. El que comió conmigo levantó contra mí su calcañar, decía el Salmo. Judas era el invitado de honor. Ese fue el asiento que le asignó Jesús. Interesante. El invitado de honor sería el traidor. Jesús, aún sabiendo que lo iba a entregar, le asigna un puesto importante, le lava los pies. Y la respuesta a Juan, porque la respuesta fue a Juan, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato, dice Marcos 14:20. Y esta respuesta probablemente fue escuchada solo por Juan, porque todos estaban hablando, todos estaban mirándose unos a otros, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y unos a otros mirándose y discutiendo y no se dieron cuenta ni oyeron cuando Jesús responde a Juan lo que éste le acaba de decir. En medio del bullicio, Pedro, quien estaba ubicado al frente de Juan, le hace señas. Es para Juan, ¿quién es? ¿Quién es? Con señas. Puesto que la bulla, el bullicio no permitía poder preguntarle con voz a Juan. Le hizo señas. Y Juan, como estaba muy cerca de Jesús, se inclinó y pudo preguntarle. Casi que al oído le habló. La respuesta de Jesús fue muy gráfica. Jesús no mencionó a Judas, sino los hechos lo delataron. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Y quién fue? Pues el que estaba cerca de Jesús, Judas. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Juan 13:27a. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Para qué preguntas, Judas? Si tú sabes, tú ya has hecho negocio, ya te dieron 30 monedas de plata por mí. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Juan 13:27, la segunda parte. Es muy probable que ese diálogo no haya sido escuchado por los demás. Es una manera de entender el versículo que sigue. Recuerde que Judas está muy cerca de Jesús también. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Juan 13:28.
Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús les estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Juan 13, 29 al 30. Al parecer, ni Juan mismo entendió lo que estaba sucediendo en ese momento. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él, Dios sea glorificado. Juan 13:31, la Nueva Traducción Viviente. Ni siquiera puedo imaginarme los sentimientos encontrados que en ese momento tenía el Señor. Por un lado, había llegado el momento de ir nuevamente a estar con su Padre, en la gloria que decidió dejar para venir a esta tierra y habitar ese cuerpo humano. Recuerde que él dijo en Juan 17:5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús sabía que había llegado un momento para que el Hijo del Hombre entre nuevamente en su gloria. Y eso debió haberle alegrado. Estar nuevamente en la gloria del Padre es lo que anhelamos todos. Pero a su vez, por otro lado, para que eso sucediera, debía tomar una copa muy amarga, profetizada en el Salmo 22, en Isaías 53, y de la cual hablamos en la lección pasada, la muerte de cruz. Esos sentimientos encontrados, voy a la gloria con el Padre, pero primero tengo que pasar este puente amargo. Wow, debió haber sido bien difícil para el Señor. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Esto fue lo que le dio ánimo a Jesús para seguir adelante. Y nos debe dar ánimo a nosotros. La gloria que hay de recibir el Padre a través de nuestros actos de obediencia. Y muy pronto recibiremos la nuestra. Sigue diciendo Jesús, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. A partir de ese momento, en varias oportunidades, Jesús les anunció su inmediata partida. Juan 14:2, 19, 27 al 29, Juan 15:13, Juan 16:5 al 7, 16 y 28, y otros textos más en otros evangelios. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Juan 13, 34 y 35. Debemos apreciar y obedecer el mandamiento de Cristo, y más cuando la instrucción dada es en el momento en que el hombre que se sentó en la posición de invitado de honor es el que lo deshonra, el que alza contra él el calcañar. Jesús está dictando ese mandamiento teniendo esos sentimientos encontrados. Ámense unos a otros. Y el unos a otros incluye a Judas, quien lo iba a traicionar. Mientras comían la última Pascua juntos, el Señor Jesús instituye un nuevo memorial en un nuevo pacto. En este nuevo memorial, por medio de los elementos pan y vino, se recordaría al Señor y su entrega por todos nosotros. Ya no sería anual como la Pascua, sino semanal. Se debía hacer cada primer día de la semana. El ejemplo lo tenemos en Hechos 27. La iglesia de Jerusalén perseveraba en el partimiento del pan. Corintios se reunía cada primer día de la semana como iglesia para conmemorar la muerte de Cristo a través de la cena del Señor. Que no lo hacían como debía es otra cosa. Y a su vez aprovechaban ese primer día de la semana para recoger la colecta para los santos en Jerusalén. 1 Corintios 16:1. Ya no sería anual como la Pascua. Ya el recordatorio es semanal. Y usted y yo semanalmente debemos recordarlo. También en comunión con su familia espiritual, los apóstoles, en la cena de Pascua, aprovechó ese momento para darle sus últimas enseñanzas mientras estuviera en ese cuerpo mortal, sabiendo que apenas le quedaban escasas horas para ser arrestado. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 25 al 26.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 12 al 15. Saber todo esto, hermano, es clave para nuestra perseverancia en la fe. Jesús promete el Espíritu Santo. Lecciones más adelante veremos su cumplimiento. El Espíritu Santo les recuerda a los apóstoles todo lo que Jesús les enseñó, pero como faltaban muchísimas cosas para enseñar y ellos en ese momento no las podían sobrellevar, estaban sobrecargados, el Espíritu Santo se encargó de guiarlos a toda la verdad. Y cuando dice toda la verdad, no faltó verdad que Dios quisiera que nosotros conociéramos, que no le revelara el Espíritu Santo a esos hombres que estaban ahí sentados con él en la mesa del Señor, en el triclinio. Esto se cumplió en vida de los apóstoles y lo mejor es que esa verdad, hermanos, la tenemos escrita en el Nuevo Testamento. Si la promesa era guiarlo a toda la verdad, esto se cumplió de manera perfecta. El Señor no miente, el Señor no incumple, el Señor cumple todas sus promesas. En lecciones posteriores ahondaremos más en este asunto. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Juan 16, 16 al 18. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Juan 16, 19. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestras tristezas se convertirá en gozo. Juan 16, 20. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Juan 16, 25. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Juan 16, 28 al 32. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. No solamente era Pedro que estaba diciendo que no lo iba a negar, también todos decían lo mismo. Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Marcos 14, 32 al 42. Mientras más se acercaba la hora, su condición humana se hacía débil y él mismo lo sabía. Por esa razón, buscando el apoyo de sus amigos, de sus compañeros, les pedía que lo ayudaran en oración. 3 veces se acercó a ellos, pero los hallaba durmiendo. No sabían la gravedad del momento. Las palabras de Jesús para ellos también lo eran para él mismo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 41 al 44. Un momento de ansiedad era este que estaba viviendo el Señor. Qué difícil momento. Puedo imaginarme al Padre también con lágrimas en sus ojos y enviando un ángel para fortalecerle. Nuestro Dios no arrugó, no se echó para atrás. El Padre bien pudo haberse preguntado, ¿por qué razón he de ver a mi hijo así? Ellos, esos seres humanos, no merecen por todo lo que va a tener que pasar. El Hijo, el Cristo, quien como Dios sabía por lo que tenía que pasar, sabía lo que estaba escrito en Isaías 53, sabía escrito lo que estaba escrito en el Salmo 22, sabía que su cuerpo de carne lo tendría que sufrir. Él tampoco se echó para atrás. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos echamos para atrás? Un ángel fue el que recibió el encargo de fortalecer al Señor. Una criatura espiritual fue la que recibió ese encargo de fortalecer al Señor. Y aunque ese momento era un momento triste, aún también para el mundo invisible, para el mundo angelical, este ángel tuvo la bendición de ser el que fortalecía, el que le dio ánimo, fuerzas al Señor Jesús. De aquí en adelante comenzaría a tomarse esa amarga copa, ese sufrimiento del cual hablamos en la lección anterior. En la próxima lección vamos a estudiar, Dios mediante, el arresto y los juicios, tanto el religioso como el político, que le hicieron a Jesús. Que Dios nos bendiga a todos y nos dé la misma fortaleza que tuvo el Señor Jesús para seguir adelante. Bendiciones para todos.